Entonces, a partir de una premisa necesaria, que es la siguiente, no vamos a hablar de todo el tema de la tesis de Guardini, sino más bien una visión panorámica de la tesis de Romano Guardini de la doble forma de la redención. Esto es lo que voy a tratar ahora, presentar la tesis de Guardini acerca de la doble forma de la redención. Me permiten empezar con unas introducciones. La primera es que desde el Concilio de Trento, y claro, desde Martín Lutero que acuñó el término teología cruces, basándose en San Pablo, cuando hablaba del logos tu stauros, en la primera carta de Corintios. Entonces, desde Lutero y desde el Concilio de Trento hasta la época contemporánea, podemos decir que realmente no llegó a producirse un verdadero desarrollo acerca de la teología de la cruz. Entonces, si vamos a la época contemporánea, en un libro muy interesante, El Mistero de la Croce, del profesor Maurizio Flick y Zoltán Alseke, entonces nos dice que en la teología contemporánea hay tres direcciones de la teología de la cruz, ¿no? Y una primera dirección es la cristológica, la relación entre la persona de Jesús y la soteriología, y el desarrollo de la doctrina de la cruz entre la encarnación y la resurrección. Y segunda dirección es la teología de la liberación, cuando pensaba que la cruz es considerada desde el punto de vista del mal, del cual los hombres deben liberarse. Y luego la tercera es la dirección de las tentativas sistemáticas, y es el descubrimiento de la estructura estaurocéntrica de la salvación como síntesis que anima la teología de la cruz. La propuesta de Guardini se ubica, según mi parer, según mi opinión, en la primera orientación y en la tercera orientación. Entonces, ¿quién es o quién más bien fue Romano Guardini? Por eso, antes de decir eso, lo que vamos a intentar ahora es enfrentar solo una interrogante o una cuestión acerca de la cruz. Hay muchas cuestiones, pero la más controversial es la pregunta acerca de ¿era necesaria la cruz, o era necesario que Jesús de Nazaret muriese en la cruz para nuestra redención? Y si la respuesta es afirmativa, entonces estamos con muchas dificultades. Una de ellas sería Judas, un santo porque no ayudó a llegar a esta cosa, o más bien, claro que tenemos que ir con cuidado pensando la necesidad o la no necesidad de la cruz. Pero la pregunta que propone Guardini es esta: ¿habría podido realizarse la redención de otra forma distinta a la violenta crucifixión? ¿Existía realmente esa necesidad? ¿Era forzoso que el mundo se cerrara como una muralla de tinieblas y no quisiera admitir la luz? ¿Era forzoso que al llegar el cumplimiento, ese pueblo, el pueblo judío, cerrara y diera muerte al Mesías? Esta es la pregunta principal que nos va a guiar ahora. ¿Quién fue Romano Guardini? Por cuestión de tiempo, para sintetizar brevemente la figura y la vida y la obra del teólogo ítalo-alemán, resultan muy acertadas las palabras expresadas por Battista Mundi. Guardini es filósofo, literado, pedagogo, teólogo, católico, pero no obstante la riqueza y variedad de sus intereses y de sus motivos de inspiración, continuó siendo un pensador unitario, y es así como las 5 dimensiones de su espíritu no están nunca en conflicto entre sí, sino que por el contrario parecen siempre fusionadas. Entonces, Guardini nació el año 1885, murió
1968. En ese sentido, en 2018 conmemoramos 50 años de su muerte y esto sería suficiente para ganar tiempo para ir más adelante. Otra cosa es el método filosófico teológico de la oposición polar de Guardini. Esta teoría para mayor bibliografía, él tiene un ensayo acerca de la cuestión, pero fueron escritos muchos tratados también sobre el tema. Pero en síntesis, según Guardini, la trama fundamental del L'Oreal está constituida por la oposición polar. Es decir, toda la realidad viviente y en particular modo la vida humana es dominada la realidad de los opuestos y contrastes, no de las contradicciones, ¿no? Es la imagen que muchas veces usa el Papa Francisco, ¿no? El poliedro. Entonces, sintetizando la tesis de la oposición polar, porque nos ayudará a entender también la teología de la cruz, cito a Rosino Ghibellini. La realidad es compleja y siempre puede ser observada desde dos lados, opuestos entre sí, pero no contradictorios. Los contradictorios se suprimen según la lógica aristotélica o se recomponen en una síntesis superior, según la lógica hegeliana. Los opuestos, en cambio, permanecen distintos y correlacionados entre sí y se mantienen en tensión. La doctrina de la oposición polar es una filosofía del viviente concreto, como dice también el subtítulo del ensayo guardiniano. Es una especie de crítica de la razón concreta post-kantiana en cuanto que enuncia las condiciones que hacen posible el acceso cognitivo a la desmesurada riqueza del L'Oreal, valorar todas las dimensiones de la realidad. Otra cosa importante es la concentración cristológica de Guardini. Para Guardini, tanto la Weltanschauung, la cosmovisión o la visión de mundo cristiana, como la Das Wesen des Christentums, la esencia del cristianismo, y todo lo cristiano tiene como fundamento y núcleo esencial la figura concreta de Jesús de Nazaret. Es decir, la esencia del cristianismo, en unas palabras sencillas, es Jesús mismo, en su unicidad histórica y en su gloria eterna. Hay un texto muy importante de una obra de Guardini que se llama La esencia del cristianismo, que va a sonar muchísimo en la encíclica del Papa Benedicto XVI, Deus Caritas Est, al numeral 1. Lo que dice Guardini es lo siguiente: el cristianismo no es, en último término, ni una doctrina de la verdad, ni una interpretación de la vida. Es esto también, pero nada de ello constituye su esencia nuclear. Su esencia está constituida por Jesús de Nazaret, por su existencia, su obra, su destino concretos, es decir, por una personalidad histórica, algo semejante, en cierto modo, a lo que con estas palabras quiere decirse, lo experimenta todo aquel para que el que adquiere significación esencial, otra persona, para él no es ni la humanidad ni lo humano lo que reviste importancia, sino esta persona concreta. Esto para decir la concentración cristocéntrica de Guardini. Bien, ahora vamos a la tesis de Guardini después de todas estas premisas. Para tratar la tesis de Guardini la presentamos ante todo, como decía Orígenes al escribir su obra famosa, la obra sistemática Los Principios, claro, en otro contexto, porque él hablaba del fin del mundo. Aquí la usamos nosotros para describir la intención de Guardini al proponer la tesis. No es para definir, sino más bien para discutir. Más para discutir que para definir. Esta es la primera cosa. Segundo, hay que tener en cuenta el carácter misterioso de la muerte injusta y redentora de Jesús de Nazaret. Es decir, la muerte de Jesús es un misterio y además de ser injusta, además
que nosotros llamamos que es redentora, hay que tener una cosa que dice Guardini: el cristiano jamás podrá experimentar una sensación de tranquilidad ante el hecho de que Jesús tuvo que morir. Jamás deberá aceptar que fue justo y totalmente razonable el hecho de que la redención tuviera que llevarse a cabo por la muerte de Cristo, porque eso lo cambiaría todo. Se introduciría así una rigidez inflexible y hasta una deshumanización que lo destruye todo. En ese caso, la vida del Señor dejaría de ser una vida realmente vivida, con sus azares y sus acciones y deseos y su experiencia del destino. Y además se desfuminaría el amor. Todo eso deberá experimentarlo por sí mismo el que contemple la vida del Señor con el deseo de penetrar en su realidad más auténtica. Cuidado, porque no era tampoco normal un joven que muriera, y nosotros a veces hablamos de la cruz en forma deshumanizadora, en vez detrás de la cruz hay una forma humanizadora. ¿Cómo hacemos entonces? Hacer enterar la cruz en la lógica de la historia salutes. Todo esto significa que la historia de la salvación no es fruto solamente de la voluntad o la obra de Dios, sino también producto de la voluntad del hombre. Estas premisas me permiten ahora entrar a presentar la tesis de Guardini de la doble forma de la redención. En palabras sencillas, la doble forma de la redención, la tesis guardiniana acerca de la cruz de Jesús, dice, si acercamos más al núcleo central de la tesis, ella se refiere a las dos alternativas posibles de redención. Una en la cual no es necesario el sacrificio violento de la cruz. Y la otra, en ella la redención se realiza precisamente a través de la forma del sacrificio de la cruz. Entonces Guardini habla así de una redención en la cual no se habría requerido el sacrificio de Jesús en la cruz, y que precisamente por ello habría sido una redención sin la violencia, sin la forma de la cruz. Esta forma, por así decirlo, era pacífica. Esta forma alternativa de la redención planteada por el teólogo romano Guardini se habría producido cuando el enviado de Dios y su mensaje hubiesen sido acogidos con fe y amor. Entonces, y así el autor habla de esta forma pacífica. Imaginamos que Jesús, predicando el reino de Dios, la síntesis de su predicación, y viviendo la vida como vivió, fuera aceptado por el pueblo. ¿Qué habría pasado entonces? No habría realizado, no se habría realizado la redención. Esta es la primera forma que Guardini dice: sí, en esta forma habría sido una redención, aunque no hay que identificar esta forma de redención con el fin del mundo. La historia habría caminado en su rumbo hasta el final, pero con una lógica nueva. La segunda, que es la violenta, que fue realizada efectivamente, es el amargo destino de la crucifixión. En otras palabras, habría sido perfectamente posible que la redención se hubiese realizado mediante la anunciación, acogimiento abiertos con los cuales el reino de Dios habría podido llegar sin la muerte violenta de Cristo. Sin embargo, los hombres eligieron cerrarse al mensaje divino, y la redención tuvo que realizarse a través de la muerte injusta de la cruz. Cito un texto de Guardini: Jesús había venido a redimir a su pueblo y en él al mundo entero, y eso debería producirse mediante la donación de la fe y del amor, pero el objetivo se frustró. No obstante, el encargado del Padre permanece firme, aunque cambió de forma, lo que sobrevino a consecuencia
del rechazo, el amargo destino de la muerte, y se convirtió en una nueva forma de redención, lo que ahora es para nosotros la redención sin más. En este orden de días, la redención que debiera haberse hecho por la fe, el amor, tendrá ahora que pasar por todo lo que es espantoso de la pasión y de la muerte. Cuanto más se piensa, menos se comprende cómo puede ser así, dice Guardini. En todo caso, claramente, toda la vida de Cristo es redentiva en este sentido. La encarnación es redentiva. Otra cosa es que la vida también tiene sentido aquí. El profesor Gronke hablaba de Anselmo, que concentraba toda la redención en la cruz, olvidando de lo que antes y de lo que es después. Entonces, aquí en esta tesis se valora más lo antes y lo después. La vida tiene sentido de Cristo y es redentiva, y también lo que viene después también es la resurrección redentiva. Entonces no se cambia la proexistencia de Jesús a lo largo de su vida, no se cambia el servicio de amor de Cristo, no se cambia la prontitud al sacrificio, pero se cambia también el sentido del sacrificio. El sacrificio aquí no sería solo el punto de sangre, de violencia, sino un sacrificio también existencial, vivido a lo largo de la historia de Jesús. En todo caso, la tesis de la forma pacífica, la forma violenta, no niega todo esto. Y además, la crucifixión es una decisión en este sentido de los hombres y un destino para Jesús. Entonces, la cruz pasó lo que no debería pasar, es decir, no hay ninguna necesidad metafísica por un decreto de Dios por arriba, por decirlo así, o ninguna necesidad de la muerte de Cristo, sino precisamente fue una decisión de los hombres y un destino para Jesús. En ese sentido, Jesús se asumió este destino. Que Cristo no tiene necesidad de ninguna expiación por sí mismo, esto está claro. Él es puro, lo es no solamente por el hecho de no haber pecado, no ser pecador, sino también por esencia, es la santidad misma. Él es el santo. No obstante ello, Jesús fue enviado al mundo, sí, para redimir, pero no necesariamente a través de la muerte violenta de la cruz. Este envío comporta para Jesús una decisión y también para los hombres. Para Jesús la decisión se convierte en un destino, y para los hombres dieron la muerte al enviado de Dios. Para no prolongarnos mucho, es muy interesante en este sentido ver la comparación o la correlación que hace Guardini entre el primer pecado, que nosotros llamamos el pecado original, y el pecado segundo de la rebelión. El primer pecado que pasó en el jardín de Edén y el segundo que pasó en Jerusalén. El primero también es un rechazo y el segundo también es un rechazo. El primero en los inicios de los tiempos, el segundo en la plenitud de los tiempos. En todo caso, es muy interesante abrir esta paréntesis, pero no hay tiempo para desarrollar más. Pero precisamente fue una decisión de los hombres y una decisión por parte de Jesús. Claro, me queda, por cuestión de tiempo, porque estoy corriendo también, hacer una mirada crítica y así cerrar la presentación. La mirada crítica va a ir por la síntesis de lo que dice Guardini y por lo que está contra la tesis de Guardini y finalmente lo que está a favor de la tesis de Guardini. Esta es la mirada crítica que finalmente voy a presentar ahora en unos minutos, así tendremos espacio también para preguntas. Una mirada crítica a la tesis guardiniana. Primero, tenemos que tener en cuenta aquí que el amor de Dios no es un amor solamente en palabras.
o amor de palabras, sino que un amor se convierte en destino. Y también nos aclara el vínculo existente entre creación y pecado, encarnación, redención, lo que fue dejado también desde la Edad Media, así como también aclara el tema de la doble forma de la redención. El teólogo ítalo-alemán habla de un amor que se convierte en destino, pues Dios ama a los hombres y su amor se convierte para él en un destino. Así que, en un sentido que superan nuestras comprensiones finitas y limitadas, y que le es enteramente propio a Dios, como dice Guardini, Dios experimenta realmente un destino en el mundo y es de tal manera que él puede experimentarlo. Y este poderlo experimentar es de tal manera de una gloria suprema, una gloria igual a la que también tiene por ser el amor. Por eso el símbolo por excelencia es la cruz. La cruz no cambia sentido aquí, sino más tiene más sentido, si nos permiten la expresión, porque quien intenta contra ella condena al mundo a una incomprensibilidad total. Y se podría decir entonces una necesidad de referencia a Dios no es en absoluto, sino muestra un Dios libre, pero esta libertad es una libertad amorosa. En efecto, quien ama, observa Guardini, renuncia a la libertad de su corazón y se ata a la persona amada no por violencia ni por cálculo, sino precisamente por amor. Y es precisamente por eso que desde el primer instante el amor es destino. Desde la creación el amor es destino para Dios, porque si Dios dio por amor la libertad a las criaturas, tenía que, entre dos paréntesis, aguantar estas consecuencias de la libertad. Lo mismo, para no prolongar mucho, se puede decir, para utilizar lenguaje escolástico, típico de la teología medieval, para decir que el destino en el cual Dios se involucró es una realidad conveniente para su amor serio y verdadero. Eso significa que, por un lado, en su amor, Dios es completamente libre. Pero, por otro lado, Él precisamente, a causa de su gran amor, está siempre legado a la humanidad. Bien, por cuestión también de tiempo, voy al segundo punto. El amor de Dios es amor en serio. En definitiva, el amor de Dios es un amor en serio. Y ese es el significado del mensaje cristiano. Quien hable del amor verdadero y serio de Dios, habla de un gran misterio. E incluso podría afirmarse que habla de la que podría llamarse la raíz de los misterios cristianos. Dice Guardini, la revelación de la seriedad de este amor divino que genera un destino es representada por Jesucristo por lo que le ocurrió. Listo. Contra la tesis de Guardini. Una vez dicho lo anterior, es decir, la seriedad del amor divino que se convierte en un destino, es decir, en la cruz, porque Dios quiso ir hacia el final de lo que quiere la libertad humana, y esto también, pero no hay tiempo, lo que se puede explicar en cuanto a la cuestión de la cruz, pero también en cuanto a la cuestión del infierno. Es la misma lógica, entonces no es porque Dios quiere que pasaran estas cosas, sino precisamente en la lógica del amor que se convierte en destino. Listo. Contra la tesis, los que autores rechazan la tesis guardiniana, se encuentran Xavier Tillet y jesuita francés, y también otro jesuita, Hans Urs von Balthasar. Así que frente a la tesis guardiniana, según la cual la redención ha tenido un carácter históricamente contingente, Xavier Tillet considera que la misma es una obsesión de Guardini, y además que tal tesis expresa una subestimación y una renuncia a llegar hasta las últimas consecuencias de la kenosis por parte de Guardini. Pero uno podría decir realmente
es verdad que Guardini renunció a hablar de la kenosis. Yo pensaría que no, porque Guardini no solamente habla de qué es la kenosis y cómo llegó, como habla Baltasar, sino más bien va hasta el fondo. ¿Por qué? ¿Por qué se da la kenosis? En la misma línea de la crítica va también la crítica de Hans Urs von Balthasar, y dice que no se le tiene que dar un peso determinante a la tesis de Guardini sobre el doble plan de redentor. El teólogo suizo incluso la califica como una idea fija de Guardini, y en su opinión Guardini debería saber que dada la situación post-edénica y dada la caducidad de todo el género humano a partir de Adán, un sí de este mundo a Cristo es en el fondo algo real. Pero incluso hagamos la pregunta, tal vez Hans Urs von Balthasar no es acaso que no quiere salir nuevamente de la necesidad de la cruz. Aquí no puedo abrir el tema de Hans Urs von Balthasar, pero dentro del libro también lo tratamos con detalles. Ahora, en la posición, y esta es la última cosa, a favor de la tesis de Guardini. Hay muchos autores que están a favor también de la tesis de Guardini. Por ejemplo, encontramos a Silvano Zuccalli, italiano también, y Battista Mondin, y también a Roberto Esposito y otros que vamos agregando con el camino. Entonces, Zuccalli dice lo siguiente con lucidez, con una gran lucidez. Tellier la define y la condena como una obsesión. Baltasar como una idea fija a la cual no se le debe dar un peso determinante. Y sin embargo, dice Silvano Zuccalli, y respecto de la tesis, me parece que la misma no solamente es sugestiva, sino que es completamente coherente con las premisas guardinianas especulativas. En ella se puede percibir la cercanía de Guardini con la filosofía de la existencia y con el Lebensphilosophie de su tiempo, y la oposición radical a toda forma de idealismo y de colonización hegeliana de la teología, y su oposición a todo menosprecio de la historia real. Recuerdan, por favor, la tesis de la oposición polar, que valora muchísimo lo real, lo concreto, la realidad, como un lugar de encuentro entre el hombre y Dios. En la misma línea también, la tesis opuesta a la de Guardini, esto es, aquella tesis que considera que la muerte de Jesús en la cruz era necesaria, no es inmune a los riesgos de una interpretación de la dialéctica hegeliana de la encarnación y de la muerte de Cristo, que menospreciaría tanto el sentido de la trágica posibilidad de libre decisión del hombre como el significado mismo del Hijo de Dios hubiese asumido libremente su trágico destino. Ahora, para no prolongar, en la misma línea también Roberto Esposito habla de la decisión, de la tesis de la decisión de Guardini. Es una idea que con tajante claridad brota de toda la cristología guardiniana. Cristo no se limita a llevar una decisión, sino que él mismo es la decisión. Es el principio puro de la decisión. Entonces, él decide y los demás también deciden. Ahora me quedan las observaciones personales conclusivas. Según mi punto de vista, Roberto Esposito, Silvano Zuccalli, Battista Mondin, yo no lo cité tampoco por cuestión de tiempo, en nuestra opinión, tiene razón en mostrar una posición favorable frente a la tesis propuesta por Guardini. En realidad, además de los puntos antes enunciados, también hay muchos otros aspectos que llevan a apoyar esta tesis guardiniana. Y si me permiten, voy a indicar unos de ellos, unas razones de ellas. En primer lugar, la tesis guardiniana muestra que el plan salvífico de Dios no está fragmentado, sino que es una unidad armónica que abraza y une la protología y la escatología, precisamente porque se trata de una historia de la acción divina
y de acogimiento, rechazo humano, lo cual tiene su razón de ser en el amor serio de Dios que se convierte en destino. En efecto, la tesis de Guardini muestra con mayor claridad el dinamismo de la historia de la salvación, que fluctúa según su teoría de la oposición polar entre dos polos que son opuestos, pero no son contradictorios. Esto es, entre Dios y el hombre, el creador y la criatura, el infinito y el finito, lo absoluto y lo concreto, que se encuentran en el Dios hombre, Jesucristo, quien es el máximo absoluto de Dios, el máximo concreto del mundo, como dice Nicolás de Cusa. Así entonces, esta tesis expresa y presenta una interpretación más auténtica, más verdadera, más concreta con la revelación y con la fe cristiana, y nos saca de la lógica de la violencia y de la sangre. Segundo, como dice von Balthasar, interpretando a Guardini, la cruz es el caso serio del amor de Dios uno y trino en su totalidad. ¿Y cómo es el caso serio? Si Jesús ya está llevando un plan fijado, entonces, ¿dónde está el caso serio? El caso serio cuando realmente pasó lo que no tenía que pasar. Pues el Dios de Jesucristo no es aquel Dios enfadado, enojado, como pensaba Anselmo, que exige el sacrificio y la muerte de su hijo en la cruz para perdonar a los hombres pecadores, sino que es aquel Dios amoroso que ata su destino al destino de la humanidad pecadora, y no obstante el pecado de la humanidad. Bien, tercera observación. Puede afirmarse, que es la penúltima, puede afirmarse que la salvación de la humanidad ha sido realizada por Jesucristo, no solo en el momento de su muerte y su resurrección, sino mediante toda su vida existencia. En otras palabras, como dice Dietrich Bonhoeffer, Jesús no existe sino para los demás. Esta misma expresión la usa también Guardini, que Jesús es el hombre para los demás. La usa en la obra que se llama La existencia del cristiano. En este sentido, Luis de la Peña, teólogo español, afirma que Jesús nos ha procurado la salvación, no muriendo, sino viviendo. O mejor, la existencia de Jesús ha sido toda ella salvífica, porque ha sido una existencia entregada en la que la muerte no es un hecho aislado, sino la culminación lógica de un proceso vital y coherente. Intriso, Jesús ha vivido literalmente desviviéndose por su prójimo. El acto de morir por es la desembocadura de este vivir por, de esta proexistencia o existencia en favor de los demás, que una acción más que una acción sacrificial ritual, lo que Jesús ha ofrecido en un sacrificio existencial. Esto, Guardini no quita el tema del sacrificio. Además, tiene una reflexión muy interesante acerca del sacrificio, pero es más un sacrificio existencial. Finalmente, la última cosa, es posible decir esquemáticamente que se trata fundamentalmente de la humanidad y de la importancia de la humanidad, qué pena, de la impotencia, la fragilidad, de las cuales solamente Dios es capaz. En otras palabras, es la imposible posibilidad del amor de Dios, de la cual solía hablar el teólogo protestante Karl Barth. Desde el primer momento de la creación, Dios ha dejado un espacio en sí para el sufrimiento, y su ágape se relaciona estrictamente a la agonía, a la impotencia, a la fragilidad, pues quien ama, paradójicamente, sufre y se vuelve impotente y débil. Se trata entonces del ser amor de Dios en sí mismo, trinitariamente, y la significación de su ser amor en la doble gracia de la creación, de la libertad y de la redención a través de la locura de la cruz. En definitiva, la otra cara de la moneda del amor de Dios, del Dios cristiano, revelado por Jesucristo, es precisamente la libertad del hombre. Entonces, esta tesis aclara más qué significa el amor, qué significa la libertad, y aclara además
lo que podemos decir un amor serio y una libertad seria. Muchas gracias.